estado leyendo un poco, viendo un poco algunas cuestiones que me interesan en relación, por ejemplo, al Ikebana, que es la forma en que decoran, que crean adornos florales los japoneses. Es muy interesante el arreglo floral para ellos, de dónde surge, la importancia que le dan, eh, cómo lo relacionan pues con los ciclos de la vida, con una trascendencia, con la búsqueda de un equilibrio, todas estas cuestiones que están relacionadas con el budismo. Y bueno, os vengo a comentar un poco esto porque, eh, como ya sabéis, eh, los artistas de Occidente beben mucho de la cultura de Oriente. Y bueno, conocemos que existen algunos pintores que son antecedentes de corrientes como el expresionismo, ¿no? Que es un poco lo que viene en relación a lo que os vengo a comentar. Los expresionistas abstractos alemanes son los primeros eh, que van a aportar la visión de una pintura que se aleja de la realidad y que muestra pues un mundo interior, eh, principalmente relacionado pues con la guerra, ¿no? Porque es el periodo, bueno, es un poco las circunstancias, el contexto que favorece, el contexto de las guerras mundiales, ¿no? Que favorece pues el desarrollo de esta pintura que busca un poco expresar las emociones desde el interior. Pero no quiero hablaros de esto. Esta cuestión la comento porque antes, mucho antes de estos expresionistas alemanes, existen antecedentes, como es el caso más conocido de ellos, es el caso de Vincent Van Gogh. Van Gogh, que va a realizar una pintura por sus problemas mentales. Una pintura está considerado un post-impresionista, es decir, antes que los impresionistas. Pero él va a realizar una pintura muy personal, una pintura que se aleja de la realidad, que bebe del mundo de sus ensoñaciones y al mismo tiempo pues de la propia realidad, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, La noche estrellada. Eh, Esta realidad que él refleja en sus obras no existe, existe solamente en su mente. Y es un caso aislado. Eh, Se adelanta a todo, con todo precedente a los expresionistas alemanes y él trabaja en solitario, se encuentra alejado de los grandes círculos. En su época es considerado un loco y poco más se puede decir de él en relación a de dónde provienen sus ideas ni en qué sentido se estaba inspirando de nadie. Es un adelantado a su tiempo. Aquí podéis, por ejemplo, ver una foto de una de las obras de un autorretrato de Van Gogh con un motivo japonés detrás. ¿Será casualidad? Pero bueno, no es el único caso de artista que se adelanta a su época, se adelanta a la ruptura de la pintura más propiamente académica y realista. Y ya no solo para realizar una pintura como la impresionista, que al final sigue siendo una pintura eh, que refleja la realidad, ¿no? Sino que pintores que trabajan la pintura interior, ¿no? Y entonces en este caso me interesaba también mucho hablar de la pintora eh, Helen eh, Jespek, porque es una pintora eh, que consiguió la fama en vida, consiguió el reconocimiento a su trabajo, aún siendo mujer, que en un mundo de hombres, lo cual es muy difícil. Y a ella le ocurrió lo mismo que Van Gogh, ella desarrolló su pintura en solitario, muy ensimismada en sus emociones, en relación a, a un amor que tuvo y no fue correspondido. Y va a ser estas circunstancias que envuelven su vida
van a ser las que marquen un poco su pintura y el desarrollo de esa pintura emocional, como os comento. Entonces, todo esto viene en relación pues a la pintura que también estaban realizando estos pintores, una pintura de la naturaleza, una pintura que refleja esa realidad interior, que yo creo que una de las claves y una de las pautas, y por eso siempre aparece la referencia al arte oriental, es un poco la búsqueda de ese equilibrio, un poco la búsqueda de esa paz mental, ¿no? ¿Por qué se busca paz mental? Pues porque hay tormento, ¿no? Entonces, claro, estos artistas encuentran un poco esa caída en este tipo de cuestiones y consiguen desarrollar una pintura que se aleja de los grandes movimientos de aquella época, ¿no? Bueno, pues a principios del siglo XX se estaba pintando modernismo o había que ir a los grandes Ateneos y ahí es donde se exponían las pinturas y todo lo que no estuviera dentro de unas pautas y unos cánones totalmente clásicos y académicos se consideraba pintura degenerada, como todos sabemos. Entonces, bueno, pues estos pintores desarrollan una pintura mucho más gestual, una pintura que busca mucho más el equilibrio emocional, una pintura que se mete dentro del modelo y descubre más allá de pintar todos los detalles o intentar cubrirlo todo. Es como utilizar una cámara fotográfica y ir directamente al encuadre de lo que queremos enseñar. En ese sentido, pues aquí podéis ver pinturas de Helen que tienen un toque realmente personal y un toque realmente adelantado a su época. A mí me gustaría que podamos realizar un ejercicio donde pintéis naturaleza y encontréis un modelo de la naturaleza, que puede ser simplemente un vaso con una flor, como estáis viendo, o puede ser un poco más complejo si queréis, puede tener a lo mejor un par de flores o un ramo, pero algo que esté meditado, digamos, y que después la disposición de lo que construyamos en torno a la naturaleza, eh, bueno, no vamos a ponernos a ver las reglas del Ikebana, es absurdo, pero intentemos que tenga un equilibrio interior. Los japoneses cuando hacen los arreglos florales intentan que exista un equilibrio entre todas, digamos, las ramas, las flores. Incluso se dice que si este equilibrio es el correcto, eh, pues digamos, la planta tarda muchísimo en morir, lo cual me parece realmente curioso, un detalle bastante curioso. Pues aquí podéis ver algunos ejemplos de lo que os digo, este tipo de pintura, una pintura resuelta, que no busca un detalle absoluto, sino que busca la esencia de los elementos, su vida interior. A mí me gustaría más enfocarlo a la naturaleza, es decir, unas flores. Y daros cuenta como la mayoría de estos encuadres no estamos viendo el modelo entero, no estamos viendo el jarrón, no estamos viendo la mesa, sino que a veces solamente se centra pues en un detalle, se centra simplemente en sacar lo que nos interesa. Entonces me gustaría que cuando observéis el modelo que construyáis, seáis capaces de ver que realmente dentro del modelo qué es lo que os está gustando más. De manera que diferenciéis entre lo que se ve y lo que vosotros realmente captáis. Eso es muy importante porque eso no lo puede ofrecer una fotografía. Solamente lo podéis aportar vosotros y eso es realmente lo que un pintor tiene que hacer. Y después, en relación al color, pues os traigo dos opciones. Bueno, tres si contamos a Van Gogh. No quiero que se centre el asunto en Van Gogh porque es tremendamente conocido, sus girasoles y su aportación al arte, pero es que existen aportaciones muy importantes como esta pintora finlandesa que no tiene el reconocimiento de Van Gogh y sin embargo es igual de importante. Entonces, podéis darle a lo mejor un toque más clásico, más armonioso, en tanto a colores más que respondan más a la realidad de la naturaleza que estéis pintando, ¿no? Bueno, pues ser fieles a eso, o podemos utilizar composiciones de colores que sean un poco más arriesgadas y vivas,
como las de esta pintora que se llama Jennifer Packer, que es una pintora actual, una pintora joven, que como podéis ver bebe de los grandes maestros, bebe de la pintura de Van Gogh y probablemente, sabiéndolo o no, de la pintura de Helen, ¿no? Veis que es una pintura que se aleja incluso un poco más de la realidad, donde algunas plantas parecen flotar, donde a lo mejor no existe el apoyo totalmente resuelto, pero sin embargo, fijaros qué fuerza entre el negro, el blanco, y está todo, está la planta. Se trata un poco de eso, ¿no? De buscar un poco eso. ¿Que tenemos que meter materia? Pues se mete materia. No tiene que quedar todo en el mismo nivel. Podemos arriesgarnos y meter materia. ¿Existe un fondo verde? ¿Que la realidad sea verde? No existe, pero es lo mejor. Para hacer algo representacional, que cuente un poco de nosotros, sí es necesario que sea todo verde y que después a lo mejor hay aquí unos golpes de rojo para romper con toda la gama de violetas y verdes. Pensar en eso, pensar un poco más. Estas flores que ha pintado no estaban en un fondo verde, pero pegaban muy bien con el verde. Hizo esa reflexión cuando lo pintó. Buscar esa realidad un poco más arriesgada. Podemos utilizar un fondo amarillo, estamos pintando flores amarillas, quizá el fondo puede ser también amarillo y expresamos pues otro tipo de sentimiento más intenso. Y a esta composición, qué atrevida, cómo busca esas diagonales con esta hoja tan bien definida en primer término y sin embargo otras hojas que se encuentran más atrás no están tan definidas. Aquí mete un detalle, pero en esta que es más grande no lo mete. Hacer un poco esa reflexión. ¿Por qué? Pues probablemente cuando estaba pintando la planta descubrió que esta flor era hermosa según su percepción y quería destacarla por encima de esto, porque esto es una rosa o a lo mejor otra cosa, pero si la pintaba de rojo y pintaba todos los detalles no tendría el poder que tiene esta pequeña flor aquí. Esa es la reflexión que hace el pintor. Decide qué es lo que quiere destacar y qué es lo que quiere esconder. Así que, bueno, sin más, os voy a pasar algunas fotos de estas obras para que descubráis que es el enfoque que os gustaría darle. A mí personalmente pienso que lo ideal sería que construyáis un modelo vosotros en casa, como lo hemos hecho anteriormente, y lo trabajemos del natural. Creo que es una buena oportunidad para hacer eso. Pero si no disponéis de los medios o no queréis, pues podéis coger una de estas composiciones y representarla. Siempre es también una opción para el aprendizaje. Si lo podéis hacer así, pero que veáis que en esas composiciones lo que hay detrás, lo que ha aportado el pintor, ¿no? Que es esa búsqueda de equilibrio, esa búsqueda de expresar su propia verdad más allá del modelo que encuentra. Cuando me refiero a equilibrio, me refiero a un equilibrio de los pesos emocionales, es decir, pues a lo mejor si veo que en el ramo que tengo delante hay una flor muy grande en primer término, puedo destacar esta y puedo restar un poco esta, puedo suavizar la emoción que expresa, puedo dramatizar la emoción que expresa estas flores blancas poniendo el fondo negro. Ese tipo de reflexión es muy personal y es realmente donde está la verdad de la obra. Entonces, si os limitáis solamente a copiar una obra, vais a aprender mucho, es muy útil, pero si os atrevéis a hacerla vosotros mismos, me parece un gran paso. Hagáis lo que hagáis, ahí estoy con vosotros y lo vamos viendo durante el taller. Así que nada, un fuerte abrazo y espero que os guste.